Camión contra tren. Esta es una de las decisiones más importantes en el mundo de la logística. Pero, ¿los cálculos que usamos hoy en día realmente reflejan el verdadero costo? Vamos a meternos de lleno en este análisis. A ver, ¿cuánto cuesta en realidad mover una mercancía? Esa es la pregunta del millón en logística, ¿no? Y la respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Porque resulta que la clave no está solo en la distancia que se recorre. El verdadero costo se esconde en la física del movimiento y en la geografía del terreno. Son estos los factores que de verdad nos dicen qué tan eficiente y qué tan caro va a ser un trayecto. El problema es que los métodos de siempre se quedan un poco cortos. Piénsenlo. Los cálculos manuales pueden tener errores, las tarifas son un enredo y los precios del combustible suben y bajan sin avisar. Pero el mayor olvido, el punto ciego de estos métodos, es que casi nunca toman en cuenta los obstáculos geográficos y ese es un factor decisivo. Para superar esto, lo que se necesita es un modelo científico, un enfoque que deje atrás las estimaciones y se base en datos duros. Así es como se puede elegir de manera inteligente entre el camión y el tren. Bueno, pongámonos cara a cara. Por un lado, el transporte por carretera es súper flexible. Te ofrece el servicio puerta a puerta. Pero claro, sus costos variables por unidad, como el combustible y la mano de obra, son más altos. Por el otro, está el ferrocarril, que es ideal para distancias largas y cargas pesadas. Sí, sus costos fijos iniciales son altos, pero sus costos variables por cada contenedor son muchísimo más bajos. Ahora, entramos al corazón de este modelo, la resistencia total al movimiento. ¿Qué es esto? Es básicamente la suma de todas las fuerzas físicas que un vehículo tiene que vencer para poder moverse. Si entendemos esto, entendemos de dónde viene el consumo real de energía y, por lo tanto, el costo. Esta resistencia total en realidad se compone de varias fuerzas. La primera es la resistencia a la pendiente, o sea, la fuerza que se necesita para subir una cuesta. La segunda es la resistencia a la rodadura, que es la fricción con la superficie. Y la tercera, la resistencia aerodinámica, la fuerza del aire que empuja en contra del vehículo. Y si le echamos un vistazo a las fórmulas de las resistencias más importantes, como la de la pendiente y la de la rodadura, vemos que hay un factor en común que es el protagonista, QT, que es el peso total. Esto incluye tanto el peso del vehículo como el de la mercancía, y es la variable crítica en todo este asunto. Entonces, el punto clave es este, y es muy simple. Mientras más pesa la carga, más resistencia tiene que vencer el vehículo. Y esto se traduce directamente en un mayor consumo de combustible y, por supuesto, en un costo más alto. Así de simple, la física no miente. Bueno, suficiente teoría por ahora. Pasemos a la prueba de fuego, las aplicaciones en el mundo real. Vamos a aplicar este modelo a rutas y tipos de carga de verdad para ver qué nos dicen los números. Para hacer este análisis, se tomaron en cuenta diferentes tipos de carga. No es lo mismo mover contenedores estándar que unidades refrigeradas que necesitan energía constantemente o plataformas especiales para llevar, por ejemplo, autos. Y aquí tenemos un primer caso práctico, la Ruta Nacional Zaragoza-Bilbao. Para carga general, el ferrocarril ya es un poco más económico. Pero ojo, fíjense lo que pasa con la carga refrigerada, que es más pesada y consume más energía. Aquí la diferencia se dispara y el tren muestra una ventaja económica clarísima. Y a ver, ¿en qué se va el dinero en el transporte por carretera? Este gráfico lo deja muy claro. Uno pensaría que el combustible es lo principal, y sí, es casi un tercio del costo. Pero miren esto. El personal y las dietas son la mayor parte, con un 41%. Esos son los costos variables que el ferrocarril logra reducir de manera drástica por cada contenedor que mueve. Además, la eficiencia del ferrocarril se magnifica con la distancia. En rutas internacionales más largas, como de Zaragoza a París, su ventaja de costos se hace todavía más grande. ¿Por qué? Porque los altos costos fijos del tren, como el uso de terminales, se reparten entre muchísimos más kilómetros. Y esta diapositiva lo demuestra de forma brillante. En la ruta a París, el costo por kilómetro en camión es de casi 90 céntimos de euro, mientras que en tren baja poco más de 71. Son casi 19 céntimos de diferencia por cada kilómetro. Imagínense eso a gran escala. Es una ventaja económica gigantesca.
Pero un momento, ¿y si en lugar de competir, los dos modos de transporte colaboraran? Pasemos a ver una solución híbrida súper innovadora, el concepto de la autopista ferroviaria. Una autopista ferroviaria es un sistema donde los camiones completos, con todo y sus semirremolques, se suben a trenes para hacer el tramo más largo del viaje. Así se combina la flexibilidad del camión para el inicio y el final del trayecto con la eficiencia del tren para las largas distancias. Aquí podemos ver el concepto en acción. Al llevar los remolques en tren, no solo se bajan los costos, también se saca tráfico de las carreteras y se reducen las emisiones. Es una estrategia que optimiza tanto los recursos económicos como los medioambientales. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al veredicto económico. ¿Qué nos dicen todos estos datos en conjunto? Este último gráfico nos muestra algo súper interesante, cómo el impacto del combustible cambia según lo que llevamos. Para la carga refrigerada, que necesita energía todo el tiempo, el combustible es un enorme 37% del costo total. En cambio, para cargas más ligeras como los portavehículos, su peso en el costo es bastante menor. Esta tabla nos lo resume todo. En rutas cortas con cargas pesadas, el tren gana gracias a sus menores costos variables. En rutas largas, el tren es el rey para todo tipo de carga, porque sus costos fijos se absorben mejor. La única excepción que vale la pena mencionar es cuando se usan trenes diésel en tramos cortos. Ahí, su alto consumo puede hacer que la carretera sea más competitiva. Entonces, para llevarnos las ideas clave. Primero, el transporte por tren es más económico en casi todos los escenarios que vimos, sobre todo para cargas pesadas y distancias largas. Segundo, los factores que más influyen en el costo son el peso total de la carga y la geografía de la ruta. Y tercero, aunque el tren tiene costos fijos altos, estos se compensan de sobra con sus bajos costos variables en las rutas de mucho tráfico. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si el ferrocarril es casi siempre más económico y más sostenible, ¿qué hace falta en términos de inversión, de infraestructura y de políticas públicas para que de verdad se convierta en la opción dominante en el futuro de la logística?